Buenas chicos y chicas, bienvenidos. Vamos a comenzar este tema 6 hablando sobre Estados Unidos y la gran crisis económica que se produjo en el sistema capitalista a partir de 1929. Como podéis ver, hemos dividido el esquema en varias partes. Primero, los felices años 20, una etapa de crecimiento económico para Estados Unidos, pero que por desgracia pues, condujo a esta gravísima crisis que vamos a estudiar sus causas, cómo se produjo y las medidas que pusieron en práctica los gobiernos americanos para intentar salir de ella. Bien, pues si recordáis, la Primera Guerra Mundial se había luchado principalmente en Europa. Y eso supuso un gran crecimiento económico para Estados Unidos, que durante toda la guerra va a ser el principal abastecedor pues, tanto de municiones y de armamento, como de productos de primera necesidad para los países aliados en la guerra. Ese crecimiento económico se va a mantener en los años posteriores a la guerra, durante los años 20. ¿Por qué? Pues porque Europa necesitaba reconstruirse y en un principio va a seguir necesitando a Estados Unidos. Esto configura lo que se llama el American Way of Life, es decir, el estilo de vida americano. Un estilo de vida pues muy próspero, en la que todo el mundo pues vive muy bien, tiene diferentes electrodomésticos en casa, coches, frigoríficos, lavadoras, que para esta época era algo todavía no tan habitual como nos es a nosotros hoy día. En definitiva, pues se desarrolla el consumo de masas. Y ese consumo de masas, pues, da lugar a diferentes mecanismos como el desarrollo de la publicidad, la compra de bienes a plazos, que no era algo muy extendido hasta entonces, e incluso el uso de préstamos para adquirir algunos de estos bienes de primera necesidad, pues que tenían precios más elevados, como podía ser un coche. Esto hace que las empresas crezcan en la bolsa. La bolsa es pues el lugar, digamos, donde se valoran las diferentes empresas. Si hay clientes interesados en comprar acciones de una empresa, pues esta sube de valor. Y como ahora mismo pues todas las empresas están funcionando muy bien, la gente compra acciones y estas van subiendo de valor. Pero va a haber un problema, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo esta situación, diréis, bueno, si todo iba tan bien, ¿por qué se produce una crisis económica? Pues muy sencillo. Claro, como la bolsa funciona muy bien y las empresas están subiendo, hay gente que empieza a invertir en comprar acciones de estas empresas para ganar dinero. Por ejemplo, imaginémonos una empresa cualquiera americana, Ford, la empresa de coches, el fabricante de coches. Pues Ford tiene el valor de sus acciones, imaginemos que es $400. Yo compro acciones por $400 y a lo mejor el mes siguiente las puedo vender por 600. Si compro muchas acciones, pues puedo ganar mucho dinero en un periodo de tiempo muy corto. Así que la gente va a empezar a invertir su dinero en estas acciones. ¿Cuál es el problema? Claro, cuando se trata de un negocio tan rentable, hay gente que incluso pide dinero prestado, normalmente al banco, para invertir en bolsa y ganar más dinero. Yo voy al banco, pido el dinero que sea, $20,000, y los invierto en bolsa. En un mes o dos he ganado $30,000, por lo que devuelvo el préstamo, y además he ganado $10,000 extra. O, claro, ¿dónde aparece el problema? En que la gente cuando gana más dinero no se conforma, sino que sigue invirtiendo para seguir ganando más dinero. Entonces, esta inversión constante de gente en la bolsa hace que la bolsa siga subiendo. Pero no es una subida real, no es una subida acorde a que las empresas estén vendiendo sus productos y estén funcionando bien. No, es una burbuja, lo que se llama una burbuja especulativa. La gente está comprando acciones simplemente por el hecho de que se puede ganar dinero fácilmente. Y eso va a provocar pues, una crisis de sobreproducción. Pues porque como las empresas están funcionando bien, se siguen vendiendo sus acciones, siguen produciendo, siguen fabricando productos que realmente no tienen salida, no se venden, porque no hay una demanda real, por lo que se van acumulando. Bien, esta burbuja que se va inflando porque la gente sigue pidiendo préstamos para invertir en la bolsa, pues va a llegar a su momento álgido cuando explote. El 24 de octubre de 1929, el conocido como Jueves Negro o Black Thursday de la bolsa de Wall Street, no tiene nada que ver con el Black Friday, tranquilos.
se produjo una oleada de venta de acciones. La gente, algunos de los inversores sabían pues que el precio real de las acciones no era el que se estaba pagando por ellos, por lo que van a decidir vender sus acciones. Y va a cundir el pánico y todo el mundo va a empezar a vender sus acciones porque van a empezar a bajar de precio. Cuando todos vendemos las acciones de la empresa, cuando nadie las quiere, si hay mucha oferta de esas acciones, si hay mucha gente ofreciéndolas, el precio baja, ley de oferta y la demanda básica en el capitalismo, ¿recordáis? Lo vimos en la revolución industrial. Pues baja el precio de las acciones y al bajar el precio de las acciones hay muchas acciones que no se pueden vender o que aunque las vendas resulta que has perdido dinero. Vamos a ponernos en el caso de Ford de antes. Habíamos comprado las acciones a $400 y de repente esas acciones pasan a valer $1 cada una o $5. Pues estamos perdiendo $395 por cada acción. Si hemos comprado muchas, pues perdemos prácticamente todo nuestro dinero, que es lo que le va a pasar a numerosos inversores y empresas en este momento, que se van a ver completamente arruinados. Pero el problema es que esa ruina no se queda ahí, esa ruina se traslada también a los bancos. ¿Por qué? Porque claro, los bancos eran los que habían prestado el dinero a muchos inversores para invertir en bolsa. Y ahora pues no van a poder recuperar ese dinero porque esos inversores se han arruinado. ¿Vale? ¿Qué pasa con eso? Pues que los bancos, muchos de ellos tienen que cerrar, también se ven afectados por la crisis y el dinero que hay en los bancos normalmente no es de los bancos, es de las familias, de las personas que tienen sus ahorros en el banco. Yo, por ejemplo, tengo mi dinero en el banco, pero ese dinero no está ahí quieto, el banco no me lo tiene guardado en una cajita. El banco con ese dinero va invirtiendo, lo va prestando para ganar más dinero. Por ejemplo, una hipoteca, ¿no? Si alguien va a pedir una hipoteca al banco para comprarse una casa, pues le prestan el dinero. ¿Ese dinero de dónde sale? De los ahorros, del dinero que la gente normal tiene ahí ahorrado. Pues bien, muchas familias van a ver que pierden sus ahorros por la ruina de los bancos. Y además no se van a dar más créditos ni más préstamos. Por lo que aquellas personas que quieran pedir un préstamo, por ejemplo, para abrir una empresa nueva, no van a poder porque no se lo van a dar. ¿A dónde nos lleva eso? Pues a la etapa que conocemos como la Gran Depresión. Que no vamos a entrar en muchos detalles, simplemente la vamos a resumir en que bajó brutalmente el consumo de productos y aumentó el desempleo, pero un aumento descomunal. Os he puesto aquí esta imagen que ya vimos en la introducción, en la que por un lado pues tenemos un cartel de los años 20 sobre el estilo de vida americano. Dice aquí, The World's Highest Standard of Living, el nivel de vida más alto del mundo. Fijar pues la familia aquí muy contenta con su coche nuevo, ¿no? Lo está aquí gozando hasta el perrete en la ventana. Y sin embargo, debajo de ese cartel, pues tenemos una larga cola de personas que espera para recibir alimentos de la caridad. Es una imagen muy famosa porque refleja a la perfección pues, los dorados años 20, los felices años 20 y la crisis de 1929. Como aquí tenéis un cartelillo también de los periódicos de la época que hablan sobre la crisis. Dice que pánico en Wall Street ante la bajada de los stocks, ante el crack, y que se perdieron billones de dólares ante una oleada de ventas. Bien, ¿cómo vamos a salir de la crisis o qué medidas se van a tomar? Pues fijaros que la crisis empieza en 1929 y la salida no va a comenzar hasta a partir de 1932, cuando llegue a la presidencia de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, que va a promover pues, una serie de reformas económicas que se conocen como el New Deal. Este New Deal se basa sobre todo en la intervención económica del Estado. Si recordáis lo que es el capitalismo, es que el Estado no interviene, que la economía se regula a sí misma por la ley de la oferta y la demanda. Bien, pues ahora las ideas del New Deal y de algunos economistas de la época como Keynes, no hace falta que os aprendáis el nombre, por eso no lo he puesto, pues van a promover que el Estado sí tiene que intervenir en la economía para regularla y para ayudarnos a salir de la crisis. ¿Cuáles son algunas de las medidas que se toman en este New Deal? Pues, por ejemplo, ayudar a algunas empresas privadas en dificultades,
ya que hemos dicho que los bancos no daban crédito. Así que va a ser el Estado el que va a echar una mano a estas empresas para que puedan salir adelante y puedan dar trabajo a las personas que están en el paro. También se van a crear empresas públicas en aquellos sectores que no son muy apetitosos para la empresa privada, porque el margen de beneficios no es muy alto. Pues bien, en esos sectores el Estado va a crear empresas públicas, que aunque tengan pérdidas, pues son empresas estatales y el Estado asume esos costes. Por otro lado, se van a destruir los stocks. Recordáis que habíamos dicho que había stocks acumulados porque habíamos producido más de la cuenta. Pues se van a destruir esos stocks para regular los precios. Porque claro, cuando todo el mundo tiene productos de sobra, pues los precios son muy bajos. Al destruirlo, el Estado va a pagar por destruir estos stocks, va a conseguir o va a intentar regular un poco los precios. También, por supuesto, pues se va a intentar controlar a los bancos, porque gran parte del problema había sido que los bancos habían ofrecido préstamos sin ningún tipo de control. Tú, ¿quieres un préstamo? Venga, pues estupendo para ti. Claro, se va a forzar ahora pues a que los bancos controlen más este tipo de préstamos y a que los ofrezcan a la gente que lo necesita a tipos de intereses más o menos reducidos. Es decir, a que no cobren demasiados intereses. Por otro lado, a nivel social, pues se va a iniciar una política de obras públicas para fomentar el empleo. El Estado va a hacer, pues desde pantanos, carreteras, etcétera, para fomentar que haya empleo público. También se va a fomentar una subida de los salarios para fomentar el consumo. Si cobro más, puedo consumir más. Y el sistema capitalista se basa en consumir. Entonces, cuanto más cobren los trabajadores, mejor para el sistema. Y por último, se va a reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. ¿Para qué? Pues si trabajamos menos horas, puede trabajar más gente. Y con todas estas medidas, poco a poco Estados Unidos va a salir de la crisis. Aún así, tenemos que destacar que es una crisis que se extendió por todo el mundo y que afectó muchísimo a los países capitalistas. Otros países con otros sistemas pues se libraron un poco de la crisis. Y ya veremos cuando lleguemos al régimen nazi cómo esta crisis va a influir y va a hacer que los nazis consigan llegar al poder.